Conociendo al Dios verdadero es un programa producido y difundido por la Iglesia Centro Cristiano en Avivamiento, ubicada en calle El Carmen con calle San Félix, San José de Guanipa. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a Conociendo al Dios verdadero. Hoy con ustedes Nelson Rondón e Ilcia Espino de Rondón, pastores de la Iglesia Centro Cristiano en Avivamiento. Oh Señor nuestro, es el momento. Muy buenas tardes, amables oyentes. Para nosotros es una bendición estar nuevamente en este tu programa, Conociendo al Dios verdadero. Les enviamos un saludo a todas las personas que están en sintonía ahora mismo. En nuestro municipio San José de Guanipa, en El Tigre, San Tomé, pero también a los que están reunidos en sus hogares o se están reuniendo para escuchar el programa a través de esta emisora. Ahora vamos a estar orando para que sea Dios quien nos guíe y seamos instrumento en las manos de Dios y que Él haga como Él quiera hacer en este momento. Si estás enfermo, afligido, pasando por momentos difíciles, yo te invito a que oremos juntos. Yo sé que Dios se va a glorificar en esta tarde. Si nunca has elevado una oración al Señor, cierra tu vista por un momento y comienza a pedirle a Dios de lo profundo de tu corazón, diciéndole que te ayude en esta tarde, y Él lo va a hacer. Señor soberano, Señor, te damos gracias en este momento, Dios, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Hoy queremos honrarte, glorificarte y bendecirte, Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso, Dios, el Dios soberano, creador de los cielos, de la tierra, Señor, y de las cosas que hay debajo de la tierra, Dios. Tú eres el soberano de las naciones, Dios. Eres el Dios incomparable. Eres el Dios que tiene todo el poder, Dios, y que eres digno de recibir la gloria, la honra, la adoración y toda la alabanza, Dios. Es por eso que hoy, Dios mío, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, Dios, para rendirte adoración y para glorificarte, mi Dios amado. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, en este momento. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú tomes el control y el dominio a partir de este momento, mi Dios amado. Señor, que tú puedas glorificarte hoy, Dios mío, de manera sobrenatural, Dios. Que tú derrames en esta tarde, Dios, tu poder sanador sobre todas las personas, Dios mío, que están enfermas, Señor. Mira aquellos, Dios mío, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Dios, que están viviendo momentos de grandes dificultades por causa de las enfermedades, Dios, que han venido a nuestro municipio. Hoy, Dios mío, con la autoridad que tú me has dado como hijo de Dios, en el nombre de Jesús, yo reprendo, Padre, toda enfermedad, Señor. Padre de la gloria, de aquellas personas, Dios, que están en los hospitales, en los CDI, que están en los módulos, Señor. Que tú pases tu mano poderosa, Dios, y traigas sanidad y liberación, Dios mío, a quien lo necesite en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Dios, en esta tarde traiga liberación, Dios, a la mente, al corazón, al espíritu de aquellas personas que están oprimidas, Dios, y sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria. Señor, y abre la ventana de los cielos, Dios, y derrama tu gloria de manera sobrenatural, Dios. Que tu presencia a partir de este momento entre a los hogares, entre, Señor, a las vidas de aquellos que nos están escuchando, Dios, y traiga cambio, transformación en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada persona. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos estás oyendo, Dios mío. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a la Iglesia Centro Cristiano en Avivamiento, quienes están en sintonía. Y le voy a pedir a la pastora para que ella también le envíe un saludo a toda la congregación.
Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, Nelson, por también estar unidos, pues, acompañándome en esta tarea, en esta labor. ¿Ve? Y a toda la iglesia que también está allí, reportando su sintonía. Y bueno, les saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, deseándoles que de verdad el Señor ministre a sus vidas, ministre a sus corazones y cada día sean más avivados, más llenos de ese fuego de Dios. Y saludo a toda la amada audiencia que también está allí domingo tras domingo pendiente de su programa Conociendo al Dios Verdadero. Bueno, ahora voy a estar dando nuestros números telefónicos. El 0424-847-7430 y el 0412-863-1442. Repito nuevamente, el 0424-847-7430 y el 0412-863-1442. Te estaremos atendiendo gustosamente luego que finaliza el programa. Les recordamos, amada audiencia, que estamos ubicados en la calle El Carmen, cruce con San Félix. Bueno, ahora queremos dirigirnos a toda esa audiencia que todos los domingos se reúnen en sus hogares, en familia, para escuchar el programa Conociendo al Dios Verdadero. Y pedirles, por favor, que ubiquen sus Biblias para que lo puedan conocer por medio de lo que Él mismo dice en su palabra, la Biblia. Voy a estar estableciendo la autoridad de la palabra como siempre lo hacemos en cada programa. Y para ello voy a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Repito nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice la Escritura de la siguiente manera: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como debemos nuestra existencia natural a nuestros padres biológicos, también nuestro nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Así como el pecado produce muerte espiritual, la salvación en Cristo produce vida espiritual. Este versículo nos dice que la semilla que produce nueva vida en nosotros es la palabra de Dios, la cual nos ha hecho nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo y nos ha hecho miembros de una nueva creación. Es por eso que cuando nosotros le pedimos a usted, amables oyentes, de que ubiquen sus Biblias, no es para que usted piense que está leyendo un libro más de filosofía, de psicología o de historias bíblicas, no. La Biblia es la palabra de Dios escrita, es la voz de Dios a nuestras vidas que está contenida aquí en las Escrituras. Y el poder de la palabra de Dios se manifiesta por encima de todas las cosas, ya que cuando usted lee las Escrituras y usted entiende que es la palabra de Dios escrita y usted la cree, ella le da vida espiritual a los que reciben su verdad. O sea, se refiere al hecho de que la palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos da nueva vida. Así que, si hoy tú abres tu corazón y recibes la verdad, la enseñanza, lo que Dios quiere transmitir hoy en esta tarde para ti, ella va a traer nueva vida. Una nueva vida espiritual, una vida en abundancia. Una vida que no has experimentado nunca ni vas a experimentar, porque es una vida que Dios trae desde lo alto, desde el cielo, junto con el poder del Espíritu Santo. Y te aseguro que ella va a transformar tu vida de manera radical, tus pensamientos, tu conducta, tus actitudes. Y es allí donde se va a producir lo que te estaba hablando, el nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, una nueva etapa en tu vida, pero en Dios. Como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo comienza una nueva vida, una nueva etapa. Las cosas viejas pasan, pero comienzan cosas nuevas en Dios. Una vida llena de gozo, del poder del Espíritu Santo, una vida espiritual que no la experimentamos en ninguna parte, solamente la da Dios.
Así que te invito a mantenerte atento de la enseñanza que se va a transmitir hoy. Y cree la palabra de Dios. Cuando tú la crees, ella va a obrar en tu vida. Ahora los dejo con mi esposa para que nos siga enseñando acerca de este interesante tema, Dios como justo. Bien, vamos a orar para entrar ya en el tema. Padre, te damos gracias por tu preciosa presencia en medio nuestro, Señor de gloria. Gracias porque tú eres nuestro Dios fuerte, temible, Señor, que guardas el pacto con los que te aman hasta 1000 generaciones, Señor. Te damos gracias, Dios, porque eres Dios de grandeza, Señor. Por eso, Padre de gloria, que hoy la vida, Señor de gloria, que esté bajo depresión, que se sienta menos, Señor de gloria. Señor, cuando viene a ti, Señor de gloria, es levantada en el poder de tu fuerza, Señor, y tú haces grandes cosas, Padre. Yo te pido por todos los que hoy escuchan, Señor. Dios mío, está tu palabra, que abran sus mentes, Señor, sus corazones para recibirla. Que tú me puedas usar, porque yo simplemente soy un vaso tuyo, Señor. Una vasija, Dios, que lo único que quiere es glorificarte a ti, Señor, no a sí misma, Dios. Yo te pido que tú me uses y que seas tú hablando a través de mí, enseñándole al hombre tu sabiduría, Dios, tu entendimiento, Dios de gloria, tu soberanía, tu justicia por sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, y en la medida, Dios, que yo vaya explicando, exponiendo tu verdad, Señor, Padre, las vendas, los velos, Padre de gloria, Señor, las ataduras, Padre, los argumentos se han desbaratado, desmenuzados, Padre, por el poder de tu palabra, Dios, y el poder del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, dándote las gracias, porque sé que me has escuchado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos entonces estudiando Dios se ha mostrado justo con los venezolanos. Comenzamos hablando específicamente en este tema allí, Mateo 24, del 6 al 8, versículo 14. Lo dijo el mayor de los profetas, el mismo Cristo, que esto venía para las naciones, venía terremotos, venía hambre, venía pestes, se iba a levantar nación contra nación. Luego será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aunque el enemigo quiera lo contrario, aunque muchos quieran lo contrario, de que este evangelio no se predique, pues dice la palabra, se va a predicar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y le damos gracias a Dios por su promesa, porque hasta ahora así está siendo, predicándose la palabra. Aunque el enemigo quiera adormecer a muchos, quiera encerrar a muchos, el evangelio está siendo predicado. Gloria a Dios por los que estamos asumiendo el compromiso y la orden de Dios. Dice su palabra en el Salmo 33, 12 al 20, también lo hablamos, que la nación que tiene a Dios, al verdadero Dios, al único y verdadero Dios, es la que es feliz, es la nación bienaventurada. Entonces entendimos que lo que le falta a Venezuela es que los venezolanos y extranjeros que viven en nuestra patria también busquen al Rey de Reyes y el Señor de Señores y le sirvan. Le sirvamos todos. No, yo tengo mi religión, no, al único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, dice la palabra de Dios, que es Él. Y el Señor nos enseñó en el libro de Mateo, allí, a quién le debíamos de pedir. Y nos enseñó, cuando ustedes oren, ustedes van a orar al Padre nuestro, al Padre. Y van a pedir que venga su reino. Ustedes no van a andar buscando la ayuda en gobiernos humanos, porque el gobierno humano no te puede dar ayuda, porque es humano. ¿Ve?
Y el brazo de carne, dice la Biblia, en vano dará ayuda. Por eso el que tiene a Cristo, mira, ni siquiera tiene necesidad de hablar de gobierno alguno, sino del gobierno que viene de arriba. Nosotros nos vemos en la obligación de hablar para explicar lo que ha pasado en nuestra nación y para instruir, para enseñar, para educar, para formar discípulos conforme a la verdad de Dios. Pero en la realidad es que en nuestros hogares, nosotros de verdad que no andamos ni pendientes de esto, solo de orar a nuestro Dios, porque te digo que desde pequeña conozco el camino de Dios. Te digo que el único que he visto en mi hogar supliendo, sanando, bendiciendo, unificando, restaurando, es a mi Dios. No he visto a nadie más. Y aprendimos también que la máxima autoridad en las naciones no son los presidentes, los emperadores, los magistrados, no son ellos. La máxima autoridad en una nación es Dios. Aprendimos eso, la máxima autoridad en una nación es Dios. Entonces, entendimos por medio de Daniel, por medio del apóstol Pablo en la carta a los romanos, por medio de Salomón en su libro de Proverbios, que Dios es el que coloca las autoridades, el que las establece y quien las quita. ¿Ve? Pero que el que está por encima de ellos es Dios únicamente. Así que mayor es Dios que toda autoridad. De manera que nosotros nos sujetamos a las autoridades terrenales porque son puestas por Dios, así lo enseñamos y así lo hacemos. Pero si esa autoridad da una orden contraria a lo establecido por Dios, entonces nosotros no es que nos sublevamos y empezamos a derrocar gobiernos. No. Nosotros preferimos ir, como yo lo he dicho desde este lugar, al horno de fuego. Preferimos ir allá al foso de los leones. Preferimos entrar al palacio del rey como Esther. Preferimos, ¿verdad? Y si la orden, bueno, que muera, dice allí el libro de Esther. Era la orden. O como Mardoqueo, que no se arrodilló ante Amán. Y Amán se enfureció y dijo, porque este es un pueblo que es distinto, que guarda otras leyes, sí, nosotros honramos al grande y al sublime y respetamos nuestras autoridades con amor porque Dios nos enseña a amar a todos los hombres, porque dice la palabra del Señor que Él quiere que amemos a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que vengan a Él, que vengan a arrepentimiento, porque Él murió por todos los hombres. Él no hizo acepción de personas. Así que esos son los verdaderos cristianos. De esa forma piensan los verdaderos cristianos. Aprendimos también que era necesario conocer esto y aceptarlo, porque dijimos que el desconocimiento, la ignorancia de esto, o la no aceptación de esta gran verdad escrita allí en la palabra de Dios, como dijo mi esposo, la Biblia es la palabra de Dios escrita, es voz de Dios escrita. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos ministros de Dios, hijos del diablo, sí, disfrazados de ángeles de luz, ellos van a negar la autenticidad y la veracidad de esta palabra. Mas nosotros vamos a establecer la autoridad plena, total, que tiene la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por su bendita palabra. Porque una palabra de ella tiene poder sobre la vida del ser humano. Y muchas personas saben que esto es así. Un solo versículo
Y dice, Él llevó mis enfermedades en la cruz. Mira, y todo aquel que cree esa palabra viene y recibe sanidad. ¿Sabes? Cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Y todo aquel que recibe esa palabra ve un hogar sacerdotal, ve un hogar transformado por el poder de Dios. Así que aquí hablamos de la palabra, pero creemos la palabra. No solo hablamos la palabra para negarla, no, la hablamos creyéndola. Entonces es necesario saber y aceptar que todo lo que diga ella, porque vamos a aprender, de Génesis al Apocalipsis, eso es la verdad de Dios. Y que yo puedo utilizar porque la Biblia misma me dice a mí, me da esa autoridad de que ella es útil, toda ella, toda la escritura es útil para yo enseñar. ¿Ve? Así que no desestimamos, no quitamos un libro, no. Toda la verdad de la palabra. Y el no aceptar esta verdad, mira, trae grandes consecuencias. El Señor nos dijo, nos enseñó acá, hemos estado transmitiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 6 al 8, aprendimos allí lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando Él iba ascendiendo a los cielos, y los discípulos le hablaron de la política, hablaron de que si Él iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y el Señor les dijo, ya va, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, de Jesucristo, testigos eficaces de mi poder, comenzando desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le damos gracias a Dios porque los discípulos pudieron poner su mirada en Cristo. Y aunque el Imperio Romano los persiguió por más de 300 años, aquí, hasta el día de hoy, permanece el Evangelio, permanece el cristianismo. Le damos gracias a Dios porque pudieron quitar la mirada de los gobiernos, ¿sabes?, terrenales, y poner la mirada en aquel que todo lo puede. Entonces, hicimos una pregunta: ¿por qué mi nación está sufriendo? Y dimos la respuesta, ¿no? Porque estamos aprendiendo que lo que pasó a Venezuela ha sido consecuencia de nuestro pecado, porque Dios se ha mostrado como justo con los venezolanos. Y utilizamos un término, ese término fue rebelión. Y dijimos que era la acción y el efecto de rebelarse. ¿Qué es rebelarse? Pues es sublevarse, es negarse a obedecer una autoridad, y máxima autoridad acá en Venezuela es nuestro gran Dios y Señor. Es oponer resistencia. ¿Sabes? Una persona que se rebela es conocido como un rebelde. Por eso no podemos aceptar que nosotros somos rebeldes. ¿Ve? Porque estaríamos más bien incrementando este pecado de rebelión, de rebeldía. ¿Sabes? El rebelde es aquel que se rebela, que se subleva contra la autoridad. Es un desobediente, es un indócil. Es uno que resiste algo, en este caso la autoridad. Ya bien sea, mira, de los padres se rebelan contra las autoridades que nos gobiernan. Eso lo bajan al hogar, y lo que tú siembras, lo hemos enseñado acá por medio de la palabra, que lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Entonces después vemos los hijos en rebelión contra los padres, y no sabemos por qué ese niño, esa niña está en rebelión. Pero es que tú estás cosechando lo que tú estás sembrando. Entonces vemos que un rebelde es uno que no atiende razones, y lo vemos en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la vida. Y aquí se ha acentuado una frase incluso que se ha hecho muy popular: aquí cada uno hace como quiere. Eso es rebelión. Eso es rebelión. Cuando aquí cada uno vende, por decir un ejemplo, un artículo en el precio que él mejor le parezca,
y no hay un control de esto, está cayendo en rebelión. ¿Ve? En hacer lo que él quiera. Cuando un hijo, los padres, que son la máxima autoridad en el hogar, después de Dios, ¿sabe? Infringe las leyes puestas en el hogar. Mira, tienes que llegar a tal hora, y el hijo las quebranta. Se está rebelando y está entrando allí en ser un rebelde. Entonces, este pecado es el que vino sobre nuestra nación. Sí, Señor. Y entonces, ¿sabe? Sí, Dios llamó. Y desde el 2011, Te adoramos. Dios mostró una gran oscuridad que se cernía sobre Venezuela. Lo dijimos el domingo pasado. Porque Dios llamaba al arrepentimiento, y aclaramos lo que era el arrepentimiento. Dijimos que primero es un cambio de mente. Es que se despierte mi conciencia a la realidad del pecado, que lo que está pasando no es una situación, no, es la parte económica, la parte financiera, no, es la parte de salud, no, es la delincuencia, no. Aquí la crisis que hay en Venezuela es una crisis llamada pecado. Esa es la crisis que hay en nuestra nación. Y para que vengan los tiempos de gloria sobre nuestra nación, de refrigerio, porque incluso estamos viviendo tiempos de gloria, y tú dirás, bueno, ¿y dónde está la gloria? La gloria de Dios está en que donde hay escasez, mira, ahí viene el poder de Dios y suple. La gloria de Dios está que donde hay enfermedad, cae la presencia de Dios y sana. Esos son tiempos de gloria, esos son los mejores tiempos. Cuando la ciencia te dice, ya lo único que hay es que esperar un milagro, gloria a Dios, porque entonces ahí es cuando aparece Dios. Cuando se le da oportunidad a Él, cuando se deja de depender del hombre y se le da oportunidad a Dios, y en los venezolanos y el ser humano comienza a llamar a Dios, Dios mío, ahora sí, ven tú, interven tú. Y allí vas a ver la gloria de Dios. Entonces, arrepentimiento es cambio de mente. Es un dolor profundo, pero por haber ofendido a Dios. No el dolor profundo que siente la persona cuando se le predica y entonces va a la iglesia, va a congregarse. Y entonces llora, pero es por la situación que está viviendo. No, dolor profundo porque entiendes que le fallaste a Dios. Porque entiendes que hay un Dios de amor y de bondad, de misericordia, y tú le fallaste. Y número 3, dijimos que no puede haber arrepentimiento si solamente hay un cambio de mente, un dolor profundo, pero te quedas allí. No, tiene que haber un abandono del pecado. Tiene que haber una vuelta de 180 grados, ponerte de espaldas al pecado y ponerte de frente hacia Dios. Tienes que abandonar el pecado. Porque si no abandonas el pecado, tú lo único que sentiste fue remordimiento. ¿Ves? Remordimiento. Lo sienten las personas cuando están bajo el efecto del alcohol. Y ellos en ocasiones lloran y piden perdón y toda esa cosa y dicen, no lo vuelvo a hacer más. Pero luego, cuando se les presenta la oportunidad, recaen nuevamente. Las personas que están dominadas por el pecado, le dicen y le prometen a sus hijos, a sus parejas, a sus padres o a cualquier persona, no lo vuelvo a hacer más, y vuelven a caer. Ese es simplemente remordimiento. Pero arrepentimiento es cuando tú abandonas el pecado, cuando tú dices ya no más. Y hablamos de una profecía que Dios nos dio para el año 2015. Dijimos que estábamos reunidos como congregación. Allí estábamos buscando el rostro de nuestro Dios. Y el Señor habló y dijo, así dice el Señor. Desde temprano llamé y me han dado las espaldas. Les viene castigo. Van a recibir según su propio parecer. Les envío espíritu de contumaz. Pero a mi remanente los voy a usar como mi boca, con milagros, prodigios, señales. Les entrego las almas. La gloria es mía. Señor nos habló claramente y yo quedé en ir explicando esta profecía a través de la luz de la palabra,
Porque la palabra de Dios nos enseña a no menospreciar las profecías, pero sí a juzgar las profecías. ¿Ve? Y toda profecía debe llevar en ella el testimonio de Cristo y ser para la gloria de nuestro Dios. Toda profecía te debe de llevar a buscar a Dios y no a darle gloria al hombre. ¿Sabes? Este pecado de rebelión, este pecado que el Señor nombra acá, que desde temprano llamé, vamos a explicar esa parte. Desde temprano llamé y lo que le dimos a Dios fue las espaldas y no el rostro. Es lo que Job dice, ¿verdad? O mejor dicho, Eliú en el libro de Job nos habla, capítulo 35, versículos del 9 al 10. Job, capítulo 35, versículos del 9 al 10. Dice de la siguiente manera: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Escucha bien esto, amada audiencia. Si tú tienes la Biblia allí, ábrela y léela. Allí. Si no tienes, anota las citas, luego la descargas por tu celular y la lees. A causa de la multitud de las violencias claman. A causa de que hay problemas aquí y allá, la gente comienza a clamar. ¿Ve? Y se lamenta por el poderío de los grandes. Pero empieza un lamento. Que si este gobierno, que si esta situación, que si esto, que si lo otro. Pero dice aquí Eliú, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Mira lo tremendo de esto. Porque no es que dicen: ¿dónde está Dios? No, no. ¿Dónde está Dios mi hacedor? El que todo lo puede, el que todo lo hace y que da cánticos en la noche. La noche simboliza la aflicción, los momentos de dificultad. Y dice que Dios es el que da cánticos en la noche. ¿Sabes? Que tú no puedes comprar el oxígeno con que tú respiras, pero que Dios te lo da gratuitamente. Y que Dios en este tiempo, como yo lo he dicho, tengo que poner a muchos pegados a una bombona de oxígeno para que los reconozcan a Él, para que clamen a Dios, para que vean cuán humanos son, cuán frágiles son delante de Dios. Que el poder no te lo da el dinero, no te lo da ninguna posición. Que cuando Dios toca tu vida, ¿sabes? Mira, tú tienes que humillarte, tú tienes que clamar a ese Dios. Pero aquí está diciéndole que la gente clama, pero no un clamor a Dios, no, y se lamentan por el poderío de los grandes. Tú debes de saber, si tú conoces la historia de nuestra nación, que aquí han habido gobiernos de distintos tipos de gobierno, ¿sabes? Y en todos ellos han habido problemas, han habido situaciones difíciles. Así que cuando Dios dice desde temprano llamé, Dios no está diciendo, no, que hacía unos meses estaba llamando. Dios está diciendo que desde hacía muchísimos años estaba llamando. Porque la Biblia dice que Dios es clemente, que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que Dios no tenía un día ni un año llamando, tenía años llamando a los venezolanos al arrepentimiento. ¿Y qué eran lo que hacían los venezolanos? Cambiar de gobierno, creyendo que es en el hombre que tiene la solución, que es el sistema, que es el gobierno, que es el hombre, el brazo de carne quien va a dar la solución. Al punto de llegar los venezolanos a irse de su nación, a buscar la ayuda afuera, para luego regresar en derrota, porque la mano del hombre no te va a dar ayuda. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Así que acá, hermano, esto es una gran verdad
La gente está clamando porque aumenta la violencia, porque aumenta esto y lo otro, porque la situación está mal. Pero ninguno dice, voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Me voy a determinar a servirle a Dios. Todo lo contrario. En este tiempo, cuando el Señor habló también por medio de profecía y dijo que su iglesia iba a ser probada, y la iglesia está siendo probada, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que han hecho los venezolanos? Y mira cómo todo se ha ido incrementando de mal en peor. Dios mío, tú eres el hacedor. Tú eres el que hiciste esa Venezuela. Tú eres el único que tienes la posibilidad de ayudarnos. Jeremías habló también porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no pierde vigencia, no caduca. Así que esto es rema de Dios. Dice Jeremías capítulo 8, versículos 6 al 7. Habla Dios diciendo: escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Nadie dice: ¿qué yo hice? Sino que aquí se manifiesta lo que enseñamos unos días atrás, para que cuando llegase este día de decirte lo que Dios había hablado para nuestra nación, tú pudieses entender con facilidad. Aquí está ocurriendo lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando Dios llamó al hombre a cuenta. Comienza el hombre a desplazar culpa. Y dice: no fue la mujer que tú me diste. Y la mujer entonces comienza a decir: no fue la serpiente. Mira, aquí Dios hace un reclamo y dice: nadie, yo los escucho, porque aquí lo hemos hablado, que Dios es omnipresente. Y dice su palabra: el que hizo el oído no oirá. Que Dios está escuchando lo que hablamos. Y está diciendo que ninguno habla rectamente, que no hay hombre que se arrepienta diciendo: ¿qué he hecho? Sino que todos le echan la culpa a uno solo, de lo que pasó en mi hogar, de cómo está mi vida, de cómo están mis hijos, mi esposo, la esposa, de todo es a uno solo. Esa es la Biblia, que nadie dice: ¿qué yo he hecho? Yo. Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El pueblo de Dios no conoce a Dios, no conoce los juicios de Dios. El pueblo de Dios no sabe que es Dios quien está haciendo todas estas cosas. Qué tremendo. Y está hablando específicamente del pueblo de Dios, iglesia, de la iglesia. Mucho menos aquel que no ha pisado nunca un lugar de reunión, de adoración a Dios, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Solo que por costumbre decimos la iglesia, voy a ir a la iglesia. Entendidos por la palabra, nosotros sabemos que somos la iglesia nosotros. Entonces, ahí se cumple la palabra: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? El Dios justo ha pagado con justicia a los venezolanos. En una oportunidad una persona preguntaba: oye, ¿qué será esto que nos pasó? Yo le respondí, la respuesta, le dije yo, está en Deuteronomio 28. Allí, léalo. Vi que tenía una Biblia. Le dije, ahí está la respuesta, Deuteronomio 28. Pero no solamente Deuteronomio 28, los primeros capítulos, porque hay unos que toman los primeros versículos hasta el número 14. Pero cuando habla la otra parte, a partir del 15 en adelante, entonces no lo toman. ¿Sabes por qué? Porque dice
bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Está hablando que si oyes a Dios, y oír allí es obedecer, porque dice para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces van a venir es bendición. Pero versículo 15 de Deuteronomio 28 dice la palabra de Dios, pero acontecerá que si no oyeres, y habla de las consecuencias de la desobediencia, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Está hablando Dios, no el diablo. Porque hemos entendido acá que Dios es el que bendice y maldice, que Dios es el que da la vida y la quita, que Dios es el soberano y por eso es el temible. Entonces estamos viendo allí que si obedecemos nos viene bendición y si desobedecemos nos viene maldición. Entonces sale una lista allí que luego vamos a estar hablando sobre ella para que usted vea que es la realidad de lo que ha pasado en Venezuela, aunque algunos digan no, ya no estamos en este tiempo de maldición. No. El que no tiene a Cristo está bajo maldición, así lo da a entender la palabra de Dios. Ya te lo voy a explicar. Mateo 17, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, hablando de Jesucristo, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo se conocía al Padre, a Jehová, al cual amamos también con todo nuestro corazón, porque es el Dios y Padre de todas las cosas. Pero ya en el Nuevo Testamento se manifiesta la figura de Cristo allí. Y dice, Él es mi Hijo amado, el Hijo, Cristo, Dios también. Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Y dice, a Él oíd, a Cristo. A Él es el que tenemos que oír. Por eso exaltamos su nombre y le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque dice su palabra que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Dice, 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios 16, 22 te dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no ama al Señor Jesucristo quede bajo maldición. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, vemos que ninguno se percató de ese pecado de abandonar a Dios, de lo que estaba diciendo Dios, de lo que estaba llamando y hablando Dios. Y Dios escuchó y vio que no hablaban rectamente y que todos acá comenzaron a desplazar culpa. No es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, no es culpa de mi tío, es culpa de mi abuelo, no es culpa del presidente, es culpa de no sé quién, es culpa de todo el mundo menos mi culpa. Y vamos a asumir culpa, vamos a asumir responsabilidad para poder sanar. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos hacer para poder ser sanos, para comenzar el proceso de sanidad, es reconocer dónde está el problema, dónde radica el problema. En una relación de pareja, de amistad, de lo que sea, tenemos para sanar, tenemos que reconocer dónde radica el problema. El problema está en mí. A veces queremos cambiar al otro, queremos que mi hijo cambie, pero resulta que mi hijo es una copia mía. Mi hijo es el reflejo de lo que yo he modelado tantos años de formación. Entonces, yo no sé a quién salió ese muchacho así. No. Ese muchacho tuvo una casa, tuvo un hogar.
y allí fue enseñado. Y luego lo que aprendió allí, bien sea por palabra, bien sea por ejemplo, porque hay gente que le dice, mira, no, por decir un ejemplo, no fumes, pero con el cigarro en la mano, no bebas bebidas alcohólicas, pero ellos haciéndolo. Entonces el niño está viendo el ejemplo, más que las palabras, ¿sabes? Entonces después dice, yo no sé a quién salió mi hijo así. Pues él tuvo a quien salir. ¿Ve? Y lo que hacemos es desplazar culpa. Después decimos, ese fue el amigo, la amiga que lo dañó, que la dañó, y no asumimos nuestra responsabilidad. Si usted se ha puesto de espalda a Dios y hoy su hogar está sufriendo las consecuencias, es necesario que comencemos por lo primero. Aceptar dónde radica el problema. El problema no lo tienen los gobiernos, el problema lo tengo yo. Lo que pasa en mi hogar, allí, es por causa de mi condición. Y lo vamos a ver. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 9. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vámonos allí rápidamente. Versículo 14. Dice de la siguiente manera. Hay un título acá que dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Voy aquí a explicar lo que sucede acá. Vemos que hay un muchacho que está acá totalmente poseído, endemoniado. Y estaban los escribas, estaban los discípulos del Señor tratando de echar fuera el demonio. Y aparece Jesús. Y todos corren hacia Jesús. Y viene el padre de aquel muchacho a decirle a Jesús, mira, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacerle nada. Ellos no pudieron, mira, desplazando su culpa. Y tú podrás decir, no, pero ¿en qué estaba la culpa? Porque él buscó al Señor. Te lo voy a aclarar. El Señor le responde, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ahora, esto se lo estaba diciendo a sus discípulos, o se lo estaba diciendo a todo el resto de la multitud, incluso al padre del muchacho. Se lo estaba diciendo al resto, se lo estaba diciendo al padre de aquel muchacho. Le estaba diciendo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero no porque a Jesús le molestaba hacer su trabajo, no, sino que, oye, Jesús ha estado desde siempre allí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
Y todavía ellos no podían echar manos de las promesas, no podían agarrarse de la palabra y tener fe y orar por sus hijos, por su situación en el hogar. Y dice, ¿hasta cuándo he de soportar? No porque a Jesús le pesara a la gente y la situación de ellos, no, sino la incredulidad en la palabra. ¿Sabes? Porque está escrito en Jeremías 33:3, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Eso lo había dicho el profeta hace muchos años atrás, muchísimos. También Isaías, en el capítulo 58 del libro de Isaías, dice lo que es el verdadero ayuno. Y ahí dice que es para romper ataduras, ligaduras de impiedad, yugos. Y que si retrae su pie de hacer lo malo, mira que Dios lo iba a bendecir. Y el Señor le está reclamando. Tienen la palabra, tienen los profetas, pero no le creen. No la toman, no hacen nada. Entonces solo esperando que los demás hagan el trabajo que tú como padre, tú como madre tienes que hacer en tu hogar. Que tú como venezolano tienes que hacer en tu nación. Nosotros no vamos a esperar que vengan los extranjeros aquí a hacer lo que los venezolanos tienen que hacer. Mas sin embargo, tú miras aquí a los extranjeros y son los que prosperan en nuestra nación. ¿Y los venezolanos qué? Quejándose. Así están en la casa. ¿Sabes? Nadie busca a Dios. Pero cuando hay un problema, entonces sí llaman a un pastor, a quien sea, que venga, le ponga la mano al muchacho para que le quite la rebeldía. Pues no es así. Entonces aquí viene el Señor y pone en claro las cosas a este hombre. Jesús le dice, no, ya va. Porque la culpa no la tienen mis discípulos. Porque aquel hombre dijo, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. No, espérate un momento. Y Jesús le dice en el versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al muchacho? Fue hoy, en la mañana, que le pasó eso, que el demonio lo agarró y le pasó eso. Y el padre le dice, desde niño. Desde niño. Y todavía le dice, sí, muchas veces le echan el fuego y en el agua. Y tú dejas que el demonio le eche a tu hijo en el fuego, en el agua, desde niño. Y tú no has hecho nada. Y así hay muchos. Yo quisiera que mi hijo fuese como el tuyo. ¿Y cuándo te determinas tú a hacer lo que estamos haciendo? Lo que estamos criando hijos de bendición. ¿Cuándo dejas tú de desplazar culpa? Y de decir, no, la violencia que está pasando en mi país es por culpa del gobierno. No. Aquí la violencia comienza desde casa. Desde casa, el abandono de los hijos. El no preguntarle al hijo, ven acá, ¿cómo te fue hoy? Ven acá, el sentarse allí con su hijo. Ven acá a platicar con él, a enseñarle los principios bíblicos. El no tomar una Biblia y sentarse con su hijo y decirle, mira, robar es malo. Eso no lo enseña afuera. Mira, nosotros venimos con la naturaleza de pecado. Y a hacer lo malo no se enseña. Se tiene que enseñar es hacer lo bueno. Pero nosotros es más fácil decir, es culpa de uno solo lo que está pasando aquí en nuestra nación. El que la gente sea corrupta no es culpa de uno solo. Es una condición de pecado que tiene el hombre. Es una condición del corazón, del ser humano. ¿Sabe? Aquí el Señor le puso las cosas bien en claras a este hombre. Le dijo, ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto a tu hijo? Desde niño. Tienes años viendo que tu hijo, el demonio lo tira en el agua para ahogarlo, lo tira en el fuego. Tú tienes tiempo que tu hogar estás viendo que tu esposo anda mal, tú estás viendo que tu esposa anda mal, tú estás viendo que tus hijos andan mal, pero tú no buscas a Dios. Tú no buscas a Dios. Y estás diciendo, tengo desde mucho tiempo viendo esta situación, te estás reventando, estás siendo herido por años, tienes años en la misma condición, pero no te atreves a buscar a Dios, sino desplazando culpa. No, lo que pasó en mi hogar fue por culpa del gobierno. No.
Yo estoy llamando aquí al arrepentimiento, porque lo que está pasando en los hogares, ¿sabes? Culpa del pecado que está en el hombre. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Porque muchos venezolanos se fueron fuera del país. Y allá donde decían, allá vamos a tener, allá fueron a robar. Allá fueron a ser acusados como ladrones, homicidas. Dejaron sus esposas aquí y están con otras mujeres allá. ¿De quién es la culpa entonces? ¿Le van a echar la culpa a los presidentes de allá también? ¿De quién es la culpa entonces? Aquí hay una situación, el desplazamiento de culpa. El Señor está diciendo, desde temprano llamé y ustedes me dieron las espaldas. ¿Sabes? Y luego le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. No, le vuelve a decir Cristo, no, el problema no lo tengo yo. El problema no está en Dios. Ay, ¿será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios? No, el problema no lo tiene Dios. Claro que Dios puede hacer algo. ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo en nuestra nación? Claro que Dios puede hacerlo. ¿Que Dios no puede hacer algo en tu vida? Claro que lo puede hacer. Pero el problema no está en Dios. El problema de incredulidad está en nosotros. Jesús le dijo, mira, el problema no lo tengo yo. Sí, puedes creer. El que cree, todo le es posible. El problema lo tienes tú, le está diciendo el Señor. El problema no viene de parte mía. El problema radica en ti, en tu vida. Entonces ahí es cuando el hombre dice, ayuda a mi incredulidad. El hombre se da cuenta que sí, él es el del problema. ¿Sabes? Viene Dios y opera el milagro. Y deja bien en claro que este género, que cuando hay una situación, amada audiencia, de muchos años en tu hogar, esa situación cambia es con ayuno y con oración. Y si tú quieres saber cómo entras en ayuno y oración, pues entonces ya nos llama a los números que tenemos allí de contacto para enseñarte a pelear las batallas por nuestros hogares, porque cada uno de nosotros es responsable de nuestros hogares. Lo que sea mi hijo el día de mañana, te lo aseguro que no va a ser responsabilidad de ningún presidente, sino responsabilidad de Nelson y mi responsabilidad de nosotros que estamos acá. De nosotros que fuimos los que tuvimos nuestro hijo, que Dios nos los dio, y es nuestra responsabilidad formarlo. Lo que él vaya a hacer el día de mañana, no le voy a echar la culpa a nadie. Espero yo no hacerlo. 04 24 847 7430 es uno de los números de contacto, y también el 0412 863 1442. Semana que viene seguimos avanzando en esta profecía, pero hoy mi llamado es a que no desplaces la culpa, que lo primero para poder recibir la ayuda divina, la ayuda que viene del cielo, es aceptar quién realmente tiene la culpa de lo que está pasando en ese hogar. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad, por permitirnos, Señor, mi esposo y a mí una vez más, Padre Santo, el poder estar formando un pueblo, el poder estar llevando tu palabra, Señor, trayendo sanidad, Señor de gloria. Padre, tratando, Dios de gloria, con las vidas que están en amargura, Señor, diciendo que cuando esto se quite, ellos van a ser felices. No, Señor. Yo sé que tú puedes incluso, Padre Santo, quitar, Dios mío, toda esta situación en un momento, Padre de gloria, y demostrarle a los venezolanos que poniendo o estableciendo otra situación, Señor de gloria, no van a ser felices. Porque te vas a encargar de demostrar, como lo has hecho, que el hombre no va a dar ayuda, que la ayuda y el socorro viene de arriba, viene del cielo, viene de tu mano.
Señor y Dios, permite que todos los que escucharon tu mensaje, tu palabra, se apeguen a ti para la gloria y la honra de tu nombre, y puedas bendecir nuestra nación, Venezuela. Dios te bendiga, amada audiencia. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.